Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré el último mensaje de la Virgen María de Medjugorje dado a la vidente María en el contexto del Día de la Anunciación el pasado 25 de marzo. Un mensaje revelador en el que la Reina de la Paz nos exhorta a vivir la pasión de Cristo a través de una oración conjunta con Jesús en el sendero de su Vía Crucis. La Virgen María también nos advierte que la humanidad está vagando sin Dios y sin su amor. Por eso nos pide que oremos junto a ella en este tiempo de gracia para que el bien prevalezca en nosotros y a nuestro alrededor. En este contenido, además del mensaje de la Virgen María, también les compartiré los comentarios y reflexiones teológicas del Padre Livio con respecto a este último mensaje de la Gospa, una catequesis profunda que nos permitirá obtener un mayor discernimiento sobre esta nueva revelación. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Queridos amigos de Radio María, buenas tardes. A continuación compartiré con ustedes el último mensaje de la Virgen María de Medjugorje, un mensaje dado el 25 de marzo en el contexto de la fiesta de su Anunciación. En este mensaje la Virgen María dijo: Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a vuestro alrededor. De manera especial, hijos míos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en vuestras oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos aquellos que ustedes encuentren. Hijos míos, para que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. Sobre este mensaje, queridos amigos, podemos decir de forma preliminar que es un mensaje que se encaja perfectamente en el contexto de la Semana Santa, donde los mensajes que la Virgen María suele darnos en este periodo vienen cargados de ese aire de solemnidad. En este mensaje que ocurre en el contexto de Semana Santa, sabemos que la solemnidad tiene que ver con todo lo que se celebra en esta semana, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, un mensaje cargado de ese aire de respeto y reverencia, tal y como también refirió Miriana el 18 de marzo pasado a través de su mensaje. Un aspecto sustancial de este mensaje es esa exhortación que la Virgen María nos hace para provocar en nosotros un incentivo de movilidad masiva hacia la conversión. Esto lo podemos ver cuando ella, de una manera bastante directa, nos pide que oremos con ella para que el bien prevalezca en nosotros. En este mensaje la Virgen nos pide orar con ella, luego orar junto a Jesús y por último orar por esta humanidad que lamentablemente está vagando y está sin rumbo porque ha extraviado a Dios. Y culmina este mensaje con una fuerte exhortación al pedirnos que seamos oración, que seamos luz y que seamos testimonio. Podríamos decir, queridos amigos, que la síntesis de este mensaje es una invitación por parte de la Virgen María a una movilización masiva, una movilización que se circunscribe en esa necesidad que tiene el mundo de reencontrarse con Dios. Cuando la Virgen María utiliza esta expresión de que la humanidad está vagando sin Dios y sin su amor, claramente nos está invitando o exhortando a que nosotros volvamos a vincularnos a Dios a través de la oración, a través de ser esa luz y testimonio para aquellos que están extraviados. Son expresiones fuertes que la Virgen utiliza en este mensaje y que también nos hacen recordar otras expresiones bastante inquietantes utilizadas en mensajes precedentes, como por ejemplo cuando la Virgen de Medjugorje ha dicho que esta humanidad parece haberse decidido por la muerte, o que también se ha decidido por refutar la cruz de Cristo, y que además está vagando sin rumbo y va hacia una perdición. Podemos decir entonces con respecto a este último mensaje de la Virgen de Medjugorje que la Virgen nos muestra las dos perspectivas. Por un lado, nos dice que el mundo está
extraviado, sin Dios y sin su amor, pero al mismo tiempo nos incita a una movilización espiritual para poder contrarrestar esta situación. Ahora, queridos amigos, personalmente considero que este mensaje, más allá de exponernos situaciones preocupantes y al mismo tiempo la solución eventual a estos problemas de la humanidad, en el fondo es un mensaje de misericordia y un mensaje que se concatena perfectamente con el que nos dio la vidente Miriana hace una semana, cuando en el 18 de marzo la Virgen María de Medjugorje le dijo que ella estaba aquí entre nosotros por misericordia de Dios. Y pienso que este es el aspecto más reconfortante de este mensaje, que a pesar que el mundo se encuentra extraviado, que muchas personas se deciden por la maldad, se decide por los conflictos, se deciden por el demonio, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros y nos brinda la presencia de su Madre, la Santísima Virgen María, y por lo tanto nosotros seguimos teniendo esperanza. Y si nosotros nos convertimos, si nosotros aún nos decidimos por Dios, hay esperanza. De hecho, tan central es el concepto de misericordia en este mensaje y estos últimos mensajes de la Virgen de Medjugorje, que podemos verificar cómo en este último mensaje del 25 de marzo, ella nos pide hacer oración, ser luz y testigos con las personas que encontremos, para que Dios misericordioso tenga misericordia de nosotros. De hecho, se reitera el concepto de misericordia como síntesis y cierre de este mensaje. Pero algo es importante aquí, queridos amigos, y es que no podemos confundir misericordia con retardar o posponer nuestra conversión. No debemos abusar de la misericordia de Dios, debemos actuar ahora y tratar de encaminar nuestras vidas. Algo muy importante que también quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es una exhortación que ya desde los primeros años de las apariciones en Medjugorje, la Virgen María nos hizo a través de los videntes, y es que ella nos invitaba a que pidiéramos la inspiración del Espíritu Santo cada vez que quisiéramos profundizar en los mensajes que ella nos daba. Y de esta manera, queridos hermanos, podremos tener más argumentos, más detalles y más condimentos para interpretar, en síntesis, estos mensajes, mensajes que son sencillos en su lenguaje, pero extremadamente elevados en su contenido. Son mensajes tan pertinentes y perfectos en su concepción que simplemente pudieron ser elaborados y referidos por María de Nazaret. Prueba y evidencia de ello es la santidad inherente al contenido de estos mismos mensajes, mensajes proferidos por la Virgen María a través de los videntes y que cambian la vida de millones de personas a lo largo de todo el mundo. La simplicidad y casi ausencia retórica en los mensajes de la Virgen de Medjugorje es propia de los tiempos en los que ella vivía terrenalmente. En aquel entonces la síntesis a nivel del lenguaje era lo que prevalecía. Por eso en un mensaje de la Virgen María de Medjugorje encontramos frases muy dicientes y significativas que perfectamente podemos elencar a manera de expresiones enumeradas de distintas maneras. Ahora, queridos hermanos, siguiendo nuevamente con este mensaje del 25 de marzo, vemos que al comienzo del mismo la Virgen María nos pide orar con ella, y este orar junto a ella tiene un trasfondo realmente muy profundo y nos habla de lo grandiosa que es María en el contexto de esta batalla escatológica que el mundo está viviendo actualmente. Tan importante y crucial es la presencia actual de la Virgen María en medio de nosotros a través de sus apariciones en Medjugorje, que ella misma nos ha dicho que éstas serán sus últimas apariciones a la humanidad, y esto nos permite entender e interpretar que realmente nos encontramos en un tiempo escatológico de decisiones y consecuencias. A veces, por las mismas urgencias de la vida, se nos olvida que en esta batalla final, en esta contienda escatológica, están interviniendo simultáneamente el cielo, el infierno y el mundo. Y nosotros,
hemos sido exhortados a tomar partido y decidirnos por la salvación, porque necesitamos a través de la oración, en este caso, unidos a María, contrarrestar los ataques del enemigo. No olvidemos que la Virgen María es la reina universal de todo lo creado, es la reina del mundo angélico. Ella, para que se entienda mejor, sería el general principal de esta contienda, ella y todas las milicias de ángeles que también necesitan de nosotros para enfilar ese ejército de María. Ya desde los albores de las apariciones de la Virgen María Medjugorje supimos cuáles iban a ser los dos protagonistas de esta contienda. Por un lado ella, la mujer vestida de sol, ella, la elegida por Dios, la madre de Cristo. Y del otro lado tenemos al dragón. Si nosotros no comprendemos este contexto, esta contienda escatológica entre la mujer y el demonio, difícilmente vamos a poder comprender lo que está ocurriendo en el mundo y vamos a poder anticipar decisiones drásticas que tendrán lugar en la humanidad. Y si profundizamos más en todo esto, sabremos que al final su inmaculado corazón vencerá, el mal perderá toda vigencia y sobre el mundo caerá un gran periodo de paz. Pero lo más importante es que debemos recordar que justo es ahora el momento en el que debemos orar con ella, junto a ella, por ese triunfo de su inmaculado corazón, porque de lo contrario, el mal seguirá prevaleciendo en la tierra, posponiendo sus iniquidades. Es importante resaltar que siempre después de cada mensaje de la Virgen de Medjugorje, ella se despide diciéndonos gracias por haber respondido a mi llamada, haciendo referencia a que nosotros a través de nuestros actos, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, estamos ayudando a este propósito que es el triunfo de su inmaculado corazón. Pero si no lo hiciéramos, el mundo ya estaría más perdido de lo que actualmente está. No olvidemos, queridos hermanos, que la razón de ser de la Virgen María y su presencia prolongada por más de 42 años en Medjugorje obedece a ese intento del Altísimo por exhortar a la humanidad al cambio, a la conversión. Ella está aquí para abrirnos los ojos, para recordarnos que debemos movilizarnos, para recordarnos que no podemos caer en tibieza, para estar siempre presente, recordándonos que de nosotros depende el futuro de la humanidad. Entonces, queridos hermanos, dicho todo esto, ¿qué nos cuesta a nosotros empezar a orar con ella para que se cumplan las intenciones de su inmaculado corazón? Y la mejor manera de orar con la Virgen María es a través del Santo Rosario, a través también de la Eucaristía, porque allí estamos orando con la presencia real de su Hijo Jesús. Ahora, hablando de eso, queridos hermanos, sobre la vinculación de Jesús y María en todo este proceso, continúo leyéndoles el mensaje de este 25 de marzo en un aspecto que me parece bastante sustancial, cuando la Virgen María nos pide que oremos unidos a Jesús en su Via Crucis. Cuando hablamos del Via Crucis de Jesús, estamos hablando básicamente de los misterios de su pasión. Misterios que, por ejemplo, a través del Santo Rosario, puntualmente los días que tocan estos misterios dolorosos, profundizamos bastante bien. Y podemos aquí percibir la profunda vinculación que hay entre el resto del Rosario, la pasión de Cristo, María y Jesús mismo. La contemplación de estos misterios nos permite a nosotros vincularnos física, emocional y espiritualmente con lo padecido por Jesús durante su Via Crucis. Nosotros, al profundizar en el misterio de la pasión de Cristo, pasaremos de ser espectadores en tercera persona, de ver esta realidad, para convertirnos en actores, en protagonistas in situ de lo que el propio Cristo le tocó vivir para salvarnos a nosotros. Analicemos también que todos los personajes que hicieron parte del Via Crucis, la mujer que lavó las heridas de Jesús, o aquel hombre que le ayudó a llevar el madero de la cruz, todos esos personajes siguen existiendo anacrónicamente hoy en día y podemos ser nosotros los que ayudemos a consolar a Jesús en ese momento. Y esta expresión de la Virgen María
de que nosotros vivamos junto a Jesús su Vía Crucis es muy poderosa, muy profunda, porque se concatena perfectamente con lo que luego dice en el mensaje al referir que el mundo está extraviado, que el mundo va sin rumbo, sin Dios y sin su amor. Si bien la Virgen María de Medjugorje en múltiples ocasiones ha hablado de que el mundo va hacia un barranco, de que el mundo va rumbo a la nada y sin un sentido, en esta ocasión por primera vez enlaza el concepto del mundo vagando hacia la nada y al mismo tiempo de la necesidad de nosotros vivir ese rumbo de Cristo en el Vía Crucis. Ella nos enseña y nos exhorta a pensar en la necesidad de buscar a Cristo a través de su pasión para que el mundo pueda encontrar un sentido, pueda encontrar un norte que sea de salvación. Y esta será la única esperanza para este mundo lleno de almas extraviadas, este mundo lleno de almas pervertidas, donde la maldad alcanza niveles insospechados, donde hay cada vez más iniquidad, odio, cada vez menos humanidad. Y todo esto producto de lo que la misma Virgen de Medjugorje nos ha dicho en otros mensajes, cuando nos advierte que el demonio está cultivando este tipo de acciones en nuestras almas. Lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de iniquidad de la humanidad es tan atroz que ni siquiera en los peores libros o literaturas, por extremistas que sean, se refieren realidades tan adversas como las que actualmente el mundo afronta. Y es que al analizar cómo está el mundo hoy en día y al hacer un análisis o reflexionar sobre los abismos de iniquidad que ha alcanzado el mundo hoy en día, realmente esa es la prueba reina de que nosotros estamos viviendo en un contexto donde el demonio ha sido soltado de sus cadenas, donde tiene perfecta libertad de acción para corromper las almas. Y la Virgen María de Medjugorje, a través de estos mensajes, no solamente nos expone estas realidades del mundo, sino que nos invita y nos muestra cuál es el camino para contrarrestarlas, y nos muestra el concepto de misericordia como ese elemento cumbre para poder nosotros encontrar la salvación, aprovechando su presencia aquí entre nosotros, que es muestra viva de la misericordia de Dios para con la humanidad. Es por eso, queridos hermanos, que hoy más que nunca debemos nosotros orar por aquellas almas descarriadas, orar por aquellos que aún no conocen el amor de Dios, tratar de convertirnos en esas almas, en ese pararrayo de la Iglesia, como ha dicho la Virgen de Medjugorje, en esas armas celestiales a través del Santo Rosario y María, para contrarrestar las insidias del maligno. Por eso, unámonos a ese Via Crucis de Jesús. Jesús eligió ese rumbo, esa mortificación, porque sabía que a través de ese ofrecimiento podría redimir a toda la humanidad. Es momento que nosotros también nos mortifiquemos, también ayudemos a Jesús en su pasión, para que esta humanidad que está extraviada pueda ser restaurada. Piensen, queridos hermanos, en cuántas almas sufrientes hay en el mundo actualmente, cuántas personas están padeciendo por diferentes motivos. Es momento que nosotros nos convirtamos en almas reparadoras por aquellos hermanos, que tomemos todos esos flagelos y problemas del mundo y nos ofrezcamos a nosotros como almas reparadoras, que a través de nuestra propia mortificación ayudemos a redimir a esas personas, a esas almas extraviadas, a esas personas que cometen pecado y que ofenden a Cristo. Respondamos a ese llamado recurrente de la Virgen María, pongamos de nuestra parte, hagamos esta tarea por la humanidad a través de nuestro ofrecimiento. Yéndonos a la parte final de este mensaje de la Virgen de Medjugorje del 25 de marzo, ella nos pide, queridos hijos, sean oración. Y ser oración significa mucho, significa interceder, significa acompañar, significa enseñar. Por eso, además de ser oración, nos pide que seamos luz, porque en la medida en que nosotros oremos por los demás, estamos siendo luz de salvación para esas personas extraviadas actualmente en el mundo. Un verdadero cristiano católico no se basa
únicamente en una fe de preceptos, sino que en todo momento está irradiando a Cristo, está mostrando a Jesús y está convirtiéndose en esa luz de cambio para sus hermanos. Lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos católicos que viven más que todo ensimismados, criticando a las autoridades eclesiásticas, murmurando sobre el Papa, murmurando sobre los obispos, y esto no suma, y esto no es un verdadero catolicismo. Por eso la Virgen María nos pide que seamos luz, y ser luz es confiar en el criterio de Cristo, quien, a través de Pedro, edificó su iglesia y le dio autoridad a los ministros de la iglesia. Ya para terminar, queridos hermanos, y en una forma de síntesis de este mensaje y esta catequesis, hay una pregunta recurrente que siempre viene a colación cuando hablamos de estos temas escatológicos y los mensajes de la Virgen María de Medjugorje, y es el tema o la pregunta de ¿y al final cuántas almas se salvarán? Y todo esto también tendrá que ver mucho con la repercusión que vendrá del contexto de los 10 secretos de Medjugorje, donde la misma Miriana ha referido que una vez que empiecen a ocurrir, se cambiará irremediablemente muchas cosas en el mundo. Al final cada persona tendrá total potestad para dar su sí a Dios o decirle no. Y sobre esa pregunta de cuántos se salvarán y cuántos no, que parece una pregunta capciosa, más allá de una respuesta definitiva o sistemática, mensajes de la Virgen de Medjugorje, como este último del 25 de marzo, nos permiten a nosotros discernir y comprender que hay una gran voluntad de misericordia por parte de Dios. Parece que Dios no se cansa de enviarnos ese salvavidas, ese último recurso para que nosotros podamos cambiar de decisión y decirle sí a Él. Se puede notar que la gran voluntad de Dios es que se salven todas las almas posibles. Por eso quiero cerrar con esta última expresión de este reciente mensaje, cuando la Virgen María nos pide a nosotros ser misericordia para aquellos que encontremos, para que Dios misericordioso también tenga misericordia de nosotros. Si bien está claro que el plan de Dios es de misericordia para con todos nosotros, también debemos nosotros tener muy en claro que, en primera instancia, nosotros debemos corresponder a este llamado de la misericordia a través de nuestra decisión y nuestro sí a Dios. Dios no obligará a salvarse a aquellos que no acepten su salvación. Por lo tanto, un componente de todo este proceso siempre estará supeditado a nuestra propia decisión. He aquí la importancia y lo significativo que va a ser nuestro papel como humanidad en todo este contexto de la salvación. Por eso, queridos hermanos, me despido de ustedes en esta catequesis, invitándolos a que seamos personas de paz, personas que expresemos el cielo a través de nuestro propio testimonio, de nuestros gestos, de nuestras palabras. Aprovechemos este contexto de Semana Santa, estos días de pasión, muerte y resurrección de Cristo, para vivir junto a María y junto a Jesús este cambio. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.